Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Al año en Colombia hay más o menos 90.000 casos de personas lesionadas en casos de violencia intrafamiliar. Una de cada 3 lesiones no fatales en Colombia. Esta es una categoría que incluye accidentes de tránsito y riñas callejeras. Se produce en el contexto de la violencia intrafamiliar. Una de cada 3 lesiones en el contexto de la familia, sobre todo en el contexto de la violencia entre parejas. Y de estas 90.000 personas al año, que son las que van a medicina legal y denuncian, es decir, muchas menos de las que ocurren en realidad, de estas 90.000 personas, más del 70% son mujeres. Y aquí uno no se puede equivocar. Aunque en la vida en pareja las agresiones muchas veces son mutuas, las que llevan de lejos la peor parte en cuanto a lesiones personales, en cuanto a homicidios también, son las mujeres. Y entonces, cada vez que hay un caso de alto perfil de una mujer que es víctima de violencia por parte de su pareja, un alto perfil que lo dan los medios, que lo da el origen de la víctima, que lo da el impacto de las imágenes y los videos, la sociedad colombiana sale en una muestra de solidaridad, de rechazo. Cada vez más se dice ni una más, una y otra vez. En algunos de estos casos, frente a los episodios más aberrantes, hay incluso leyes de la República aprobadas con tipos penales y castigos nuevos, que los expertos cuestionan como poco efectivos mientras los políticos sacan pecho. Y aquí hablo, por ejemplo, de la ley Rosa Elvira Celi, que tipifica el feminicidio, la ley Natalia Ponce, que eleva las penas por ataques de ácido. En el caso más reciente, con ribetes especialmente amarillos, es el de Aylin Moreno, donde se combinan la celebridad, la enemistad pública, el video y mucha prensa. Hoy de nuevo en Colombia decimos ni una más y ahora nos tapamos el ojo en solidaridad. Pero a pesar de lo importante que es este ritual de rechazo social a la violencia contra las mujeres, queda la sensación de que la indignación pasa muy rápido y las discusiones de fondo, las discusiones difíciles no se dan. Y tal vez en eso es distinto este caso de Aylin Moreno. Este caso, por medio de la pelea pública, por medio de la mediatización de una relación privada, nos abre la puerta para hablar de las complejidades que hay detrás de la violencia en las parejas. Violencia que, repito, en la que las mujeres llevan la peor parte. Y reconocer que llevan la peor parte es a su vez decir que los hombres llevan la mayor responsabilidad. Sin embargo, y este caso lo muestra, detrás de la violencia de pareja hay, como dice la palabra, una pareja. No solo violencia de hombre contra mujer. Y hablar de las complejidades como el abuso y la violencia tienen facetas en las que participan 2 personas de una pareja, corre el riesgo de ser acusado de discurso justificatorio de la violencia de género. Pero si uno le quiere dar a esta discusión de la violencia de pareja la profundidad que se merece, este es un riesgo que vale la pena correr. Aquí arranca Zona Franca. Para hablar del caso de Aylin Moreno, que nos cita a hablar del tema de la violencia de pareja, creo que es un caso que habla de eso. Nos acompañan esta noche personas que tienen puntos de vista muy distintos desde distintas disciplinas. Ana Harlen es la directora creadora de la Fundación Ana Harlen, que atiende a mujeres que son víctimas de violencia de género, violencia de sus parejas, es también sobreviviente de violencia de género, es actriz, es modelo, es maquilladora. Ana, gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Claudia Rojas es psicóloga clínica de la Universidad Nacional. Claudia, bienvenida de vuelta. Chévere estar acá, muchas gracias. Y Fabio Umar es abogado penalista, ha llevado casos en que alguna de las partes está involucrada en temas de violencia de género. ¿Qué tal, Fabio? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Y entonces el caso obviamente de Aylin Moreno nos cita porque ha estado en todos los medios, es un caso que está súper mediatizado, hay video de todo, genera morbo, genera amarillismo y yo voy a ser culpable de participar, de fomentar en alguna medida ese morbo porque tengo algunos de los videos y de las cosas que hay acá, pero creo que lo que nos da la oportunidad es de hablar de este tema complejo de la violencia de pareja. Quiero decirle algo, ¿Qué? No he visto los videos, no ¿Los va a los ver por quiero primera ver, vez? pues será la primera vez que los veo, no los he querido ver.
Cuando me invitaron a este programa, normalmente preparo, pues leo sobre el tema que vamos a tocar, me niego a ver esos videos. Me parece en extremo morboso que en un conflicto de pareja absolutamente reprochable y repugnante lo que ha pasado, las parejas se graben teniendo este tipo de conflictos, y me parece más doloroso aún que los medios los publiquen y sea la noticia más leída. A mí eso personalmente no me gusta. Los voy a ver aquí porque está usted, pero no me gusta. Ah, no, gracias, Fabio. Con gusto. No, ya me llevo el regaño. Y ustedes quieren que hablemos de la mediatización de este caso. Hablemos un poquito de eso, ya que usted lo puso. Ana, usted también estuvo en medios, una vez tuvo, digamos, fue víctima de violencia. Hablemos un poquito de si es bueno o si es malo, o de lo que pueden dar y lo que quitan los medios de comunicación en estas discusiones. Bueno, te puedo decir que en cuanto a lo que me pasó a mí, en ese tiempo pues no había todos estos medios que existen ahorita como para difundir tanto lo que pasa, lo que ocurre. Para mí es horrible que tengan que mostrar ese tipo de vídeos, que tenga que grabarse, o sea, que una persona tenga que grabar a otra para justificar lo que está pasando en ese momento del hecho, como para defenderse, porque así es como yo lo veo realmente, buscando como una defensa, y por eso voy a publicar lo que más me conviene en ese audio para que la gente crea que... Claro, entonces yo decía que este caso nos da como una puerta, como una mirada a una relación privada, pero nos da pedacitos de miradas, de fragmentos que pueden ser inconexos y que pueden dar una idea que no es la verdadera, Claudia. Bueno, a mí me parece interesante en este momento, y voy a estar abordando el tema desde el punto de vista de nuestra Colombia, que está cambiando, que ahí estamos en una transición de muchas cosas. Ajá. Entonces, que se vea, porque un buen diagnóstico genera un buen tratamiento. Es importante que lo podamos ver todos, que ya no nos sigamos haciendo los locos, los que no existen. Entonces ya de esta manera, como se ha publicitado, todo el mundo empieza a ver, hay un problema, y la gente ya se empieza a cuestionar quiénes son los culpables, por qué hombres y mujeres están ya hablando de género, sí, de por qué literalmente me saca la piedra, no sé qué, todo eso dicen las personas, porque uno les va preguntando, así sea el taxista, el que sea, y cada uno va tomando una posición, cosa que antes nadie hablaba de los temas y por eso seguía la recurrencia del mismo. Y por otro lado, también me parece importante que abordemos a lo largo del programa por qué los medios, a través de las telenovelas, de ese amor romántico y ese amor pasional, están generando e incitando este tipo de relaciones. Porque ya hablaremos de que la pasión es un engaño, sí, y que lleva al desborde de las emociones, donde se están evidenciando son problemas emocionales y psicológicos muy profundos. Entonces déjeme porque esto se encargó de mediatizarlo con una justificación en Lynn Moreno. Y dame el segundo full que tenemos ahí preparado, que es el de por qué denunciar. Y ella, en una entrevista muy larga que le da a Noticias Caracol, que es el medio más visto del país, a Caracol Televisión, explica por qué está saliendo al público y por qué a ella le parece importante hacer lo que está haciendo en público. A mí me ha costado mucho trabajo porque esto ocurrió en julio. Y primero pues todo el proceso de recuperación médica, las cirugías, me pusieron un implante de titanio y unos tornillos en la órbita izquierda. Todo este proceso de recuperación física ha sido muy difícil, pero también denunciarlo públicamente, créeme que no es fácil. Entonces yo en medio de todo me atrevo a hacerlo público, porque siento que cuando una mujer es agredida y no denuncia a su agresor, se vuelve cómplice de él. Porque si yo lo estoy denunciando él ahora, estoy dando un aviso a otras mujeres. Si yo hubiese sabido que él tenía estos comportamientos, yo no me fijo en él. Y entonces hay una justificación de por qué hacerlo en público, y es porque no denunciar es volverse cómplice de esa violencia de género, y además sería no avisar a otras mujeres que pueden estar en contacto en el futuro con este señor que se llama Alejandro García. Sí, pues digamos, yo respeto profundamente las motivaciones que tenga ella, no soy quien para juzgarlas. Yo como televidente, como espectador, como lector de noticias, me niego a abrir esos videos, y no lo he hecho, de verdad que no lo he hecho. Por dos razones, porque me parece aumentar el morbo que hay en torno de la desgracia humana, me parece un poco hacerle el juego a este tipo de actuaciones de él y de ella con las que no estoy de acuerdo. Es decir, ella tiene todo el derecho a sentirse víctima, probablemente lo es, seguramente lo es,
tendrá que, en mi opinión como abogado, tendrá que ventilarlo en los escenarios correspondientes, que es la fiscalía, no en los medios. Pero además a mí me incomoda mucho el juego revictimizante, si se me permite la expresión, de llevar esto a los medios. Entonces esta mañana en la W supe que entrevistaron al presunto agresor o al agresor o al posible agresor. A mí me parece que mediatizar así la desgracia humana a mí no me gusta. Entiendo que es el juego de los medios. Y además es un juego que tiene que ver con el equilibrio y con la supuesta misión del equilibrio mediático. Entonces, si uno en algún momento le abre los micrófonos a alguien que es una presunta víctima, porque entonces en estos casos donde hay un posible caso judicial, todo es presunto, entonces después se le da, y hay que abrirle, digamos, como el micrófono también al presunto victimario. Pero déjeme, hablamos un poquito de lo que dice Ailina, y es, yo quiero hablar porque no quiero ser cómplice, y esto viene en un contexto que no está en el vacío. En Colombia veníamos de unas denuncias muy graves de violación hecha en medios de comunicación. Por ejemplo, la columnista del Espectador, Claudia Morales, lo hizo, digamos, de manera velada, diciendo que había sido abusada sexualmente por un jefe de ella, que después, poniendo las fichas, parecía indicar que era el expresidente de la República, Álvaro Uribe, y no se dijo. Ella, en cambio, Ailín Moreno sí lo está haciendo abiertamente, está diciendo, este fue el señor y yo lo estoy haciendo aquí públicamente. Claro que sí. Por ejemplo, en mi caso, yo denuncié a la persona que me agredió. Obviamente no pasó absolutamente nada, no hubo inmediatez, no le dieron sentencia a esta persona, pero resulta que el caso quedó archivado. Entonces yo digo, sí, es bueno denunciar, porque realmente si no denunciamos el caso, digamos, esta persona sigue haciendo el daño a muchas más mujeres. Pero ahí es donde uno dice, ¿por qué la justicia no hace y no mira y no revisa realmente estos casos cuando se tienen que revisar para que esto no siga siendo? El Estado es cómplice de la violencia. Lo que usted vivió, que me contó antes de que empezáramos, que me parece dolorosísimo, el perpetrador de los hechos pues merece todo el castigo de la ley. Pero en su caso, la Fiscalía General de la Nación no hizo absolutamente nada por defenderla, no obstante usted me contó que había ido. En Colombia el mayor generador de violencia, la mayoría de las veces, es la inactividad estatal tan terrible, tan dolorosa. ¿Cuántos casos no hay de niños que tienen todos los indicios de ser abusados? Van a un jardín infantil público y la profesora no es capaz de avisar al ICBF, no es capaz de llamar a la fiscalía. Sí. Eso es terrible. Y entonces, Ana, si quiere, digamos, reconociendo que usted tiene una historia por contar, contemos su historia ahorita después de hablar del caso de Ailín, porque creo que es una historia que contrasta por lo distinta que es. Daniel, una cosa, es importante como que pongamos cuál es el contexto en el que lo vamos a abordar, porque si el tema es, está bien visto o no bien visto que se presente en los medios de comunicación una situación de pareja y nos quedamos ahí como en las hipocresías, ay, eso está mal visto, peleen y que la golpeen, pero usted nunca se queje directamente porque qué pena, pobrecito el agresor se va a ver en evidencia, o si venimos aquí a resolver los problemas tan profundos que hay de pareja y de disfunción familiar, porque nos podemos quedar en el si estuvo bien o estuvo mal. ¿Sí? De acuerdo. O si vamos a entrar realmente en el meollo del asunto. Y entonces entremos en este caso y de lo que dice este caso, más allá de que sea un caso muy mediático, cómo este caso sirve para hablar del tema de la violencia de pareja. Entonces, Ailín Moreno, que es una actriz que vivía en México junto a su pareja de unos meses, que es este señor Alejandro García, fue atacada, dice ella, por él en una noche en la que pasó de todo, pero ella hace un video en principio mostrando sus heridas, esto es hace unos meses, un video que le manda a unos amigos nada más para dejar un registro de lo que pasó, y este es el video que se hizo público hace unos días. Soy Ailín Moreno, estoy en el cuarto de Gabriel Blanco, mi manager. En este momento estoy golpeada en mi cara porque Alejandro García me pegó en la cara, me pegó porque le pedí mi pasaporte para irme para Colombia y me golpeó. No sé qué hacer, ayúdenme, por favor. Estoy en Arkansas 48, por favor, ayúdenme. Este video fue privado por varios meses, estuvo en manos de las personas a las que ella se los envió.
Ella rompió su silencio con las razones que les acabamos de mostrar en Caracol Televisión y luego dio varias entrevistas, incluyendo una entrevista en Radio 1, en la W. Sin embargo, el presunto agresor, que es Alejandro García, también quería dar su versión de los hechos y lo hizo publicando unos videos de la pareja de esa misma noche en los que contrasta la versión que ella dio en medios de comunicación con lo que él había grabado de esa noche. Y esto es lo que mostró en sus redes sociales este señor que se llama Alejandro García. Y todo continuó así, pero él seguía fastidiándome, seguía siendo grosero, porque yo me sentí incómoda y decidí empacar mi maleta. Dije, me voy a ir. Yo no tengo necesidad de estar acá, me voy para donde una amiga, me voy para Colombia, para un hotel, lo que sea. Ay, tan bueno. Cuando tus papás digan, mi hijo sí era marica y no había salido, que lo vas a mucho mal parido que mira este hijo de puta maricón. Entonces estaban maltratando a las mujeres y era gay porque le gusta que le den por el culo y es Alejandro García. Ya sabes que te gusta que te... Bebecito, bien se puede ir. Bien se puede ir por donde llega. Y entonces ese video que ustedes vieron ahí al final fue tomado unas horas antes de que Eileen Moreno fuera agredida por Alejandro García. Alejandro García habló hoy en una entrevista en la W y explicó cómo se habían dado, según él, las agresiones a la actriz colombiana. Usted no es el responsable de lo que le pasó a ella. Julio, yo no soy responsable porque yo estaba durmiendo en ese momento y Eileen allanó mi casa en ese momento y me empezó a atacar cuando yo estaba dormido. Y el término aquí es que yo me defendí en mi legítima defensa. Eso fue lo que pasó. Y entonces este señor, que también es actor, dice que en su legítima defensa le rompió la nariz, le rompió un pómulo y tuvo que tener una operación que incluyó un implante de titanio y todo. Aquí podríamos seguir con los videos, hay muchos más, el señor ha puesto otros videos en sus redes sociales, pero lo que mostró esto es que había dos facetas y dos historias con un resultado que era indiscutible, y es que ella había sido agredida y había tenido unos problemas de salud graves luego de esta agresión, ¿no? ¿Usted qué piensa un poco de este novelón, Ana? No, yo digo que sea lo que sea que haya pasado, no tenía por qué haberla golpeado, o sea, no tenía por qué haberla agredido. Si discutieron, listo, pueden discutirse verbalmente, pero llegar hasta el punto de golpearla es lo que yo digo, o sea, ¿por qué llegar hasta ese punto? ¿Por qué llegar a maltratar a alguien? O sea, en eso no estoy de acuerdo. Claro. Yo no quería mostrar todos los videos, pero en otro video que el señor cuelga muestra que él tiene como unas marcas de aruñones en los brazos, es decir, que antes de que hubiera sucedido como la golpiza que le dio, la presunta golpiza, ella lo había agredido también físicamente, y eso de alguna manera se utilizó para mostrar que había dos caras de esta discusión. ¿Hay dos caras? Bueno, desde el punto de vista psicológico uno podría ver muchas cosas. Generalmente, ¿cuál es la cuna de cada uno de ellos? Se ve mucha concomitancia con hogares disfuncionales, de donde han nacido, ¿sí? Donde han logrado asociar a veces amor con turbulencia interna, como que el amor es una mezcla de amores y odios y de maltratos. Ahí, digamos, en lo que uno alcanza a ver, hay núcleos masoquistas y sádicos, hay sadomasoquismo, ¿sí? No se sabe qué tanto se lo disfrutan, porque están en agredido y agresor y luego cambian de papel, cambian de posición y siguen enganchados. Generalmente ese tipo de relaciones son obsesivas, es decir, que los ataques y las agresiones se repiten y se repiten y se repiten, quedan enganchados. Basta la primera vez que uno de ellos permita ser atacado en su autoestima para que queden enganchados en una relación patológica. Y esas relaciones usualmente ambos miembros tienen baja autoestima y tienen distorsiones del pensamiento, y hacen severas somatizaciones y se logran incitar mutuamente hasta llegar a veces a la muerte. Pero y entonces aquí, Claudia, al principio de esta historia había una víctima muy clara y había un victimario muy claro,
¿cierto? Y entonces era una cosa fácil de entender entre buenos y malos. Entonces Aylin era la víctima y el señor era el victimario y la vicepresidenta, el procurador, todos se ponían en redes sociales tapándose un ojito y todos estábamos rechazando. Y empiezan a salir estos videos que muestran otra cara de la historia y entonces ya no es tan fácil definir los buenos de los malos, y yo no estoy seguro de que esto esté mal, pero un poco habla de lo complejo que son las relaciones de pareja y las relaciones donde hay violencia en la pareja. Sí, yo creo que tendríamos que pasar a un estadio superior al moralismo y mirar cosas como, por ejemplo, de más fondo, como las culturales. Nosotros tenemos un trasfondo cultural de machismo, de maltrato, de violencia intrafamiliar, que está mandando constantemente muchos mensajes, mucha simbología de superiores e inferiores, de avalar el maltrato físico verbal. Y ese machismo pues se ve reflejado también en la relación de pareja, donde ella precisamente cuando le dice no eres macho, eres gay. Aquí hay dos víctimas y dos victimarios. Yo no había visto estos videos, quiero reiterarlo, pero habrá un hombre que se sienta agredido si le dicen que es gay o marica, digamos. Se puede sentir agredido. Entonces, ahí hay dos víctimas, porque la agresión verbal también es agresión, doctor. Habría una replanteación, nos tenemos que hacer un replanteamiento de género, ¿sí? Porque el hombre de pronto también no ha sido capaz de decir, oiga, yo estoy cansado del machismo. Yo ya he tenido en el consultorio pacientes que dicen, a nosotros cuando nacemos como hombres nos imponen el machismo. Y tenemos que ser violentos, tenemos que tomar trago, tenemos que ser pendencieros, y si no, como que la sociedad nos empieza a cuestionar. Sí, pero... Entonces, y la mujer está tomando ahorita unos roles de revancha también, como que ya no me voy a dejar, usted que me da, yo le doy 2 veces. Entonces, hay que llegar a un replanteamiento de género. Pero eso es una postura genérica que bien vale para la educación. Yo como penalista veo ahí una escena, si es que la una antecede la otra, cuando esta niña empaca la ropa, pareciera que después viene la golpiza. Yo lo que veo es una violación, digamos, clara a los códigos de comportamiento pacíficos de la pareja. Usted no tiene que agredir, sobra decir que físicamente a punta de golpes, pero tampoco puede agredir con palabras. ¿Y eso justifica? Es decir, ¿atenúa? No, para nada, no es ninguna atenuante. Y las mujeres que en muchas oportunidades gustan de tentar a su pareja, ¿no? Pégueme si está el machito y golpéeme. Que el hombre acceda o ceda a ese tipo de insinuaciones o de invitaciones, eso no es un atenuante en la responsabilidad del hombre en ningún caso. Si usted se siente, digamos, muy caliente en el sentido que ya no aguanta y le quiere pegar, pues se sale de la habitación y respira un rato y vuelve. Pero yo lo que veo ahí es una agresión mutua, desde luego mucho más poderosa y mucho más dolorosa y mucho más reprochable la que es víctima la niña. Pero él también es víctima, porque es que la agresión de las mujeres cuando es verbal también es muy dolorosa. Me tengo que ir a la pausa. Volvemos con el caso Aylin Moreno y lo que dice de la violencia de pareja, de los problemas culturales que hay en Colombia, de lo difícil que es vivir juntos y quererse. Ya regresamos. No sé. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos hablando de violencia de género, violencia de pareja, del caso Aylin Moreno, que nos abre como dos visiones que pueden darse en el tema de la violencia de pareja, pero como estos son casos y todos los casos son distintos, yo quiero preguntarle a Ana que nos hable del caso suyo, y el caso que la llevó además a abrir una fundación y a dedicarse a trabajar en este tema. Bueno, te cuento, mi caso pasó hace ya 13 años, yo tenía una pareja, le terminé la relación a él, llevábamos 3 años y en esos 3 años nunca le había visto como esa parte violenta. No era sino que le dijera, te quiero terminar por justas razones. Pues en ese momento, porque yo me había presentado para Señorita Chocó y pues en el comité no lo quería mucho, entonces como le terminé, entonces, haber dicho, fue la locura. Y lo que comenzó a hacer fue a amenazarme. Como él me seguía amenazando y yo no quería y no continuaba regresar con él, ahí fue que llegó y me agredió, llegó hasta mi casa, yo vivía en Medellín en ese tiempo, y mientras entró a la habitación, bueno, me llegó con una excusa que supuestamente tenía yo una carta que tenía que devolvérsela. Yo fui a buscar esos papeles y cuando menos pensé, entré a la habitación, él entró detrás, cerró con seguro y ahí comenzó todo mi calvario. Sacó una navaja que él llevaba y dijo, vengo a matarte. Eso fue para mí como lo más terrible, fue como, o sea, sentir que te vas a morir en ese instante es horrible. Y te corta. Sí, también. Yo me sentí, o sea, sentí un calor impresionante en todo el cuerpo porque primero no tenía para dónde correr,
Segundo, las personas, porque yo vivía con otras personas, las personas con las que yo vivía, yo comencé a gritar, intentaron, digamos, abrir la puerta, romper el vidrio porque tenía una ventana, o sea, no lograron de ninguna manera hacerlo. Él comenzó, al ver que yo comencé a defenderme, porque como me tomó de la ropa que tenía, me tomó contra el piso y empezó a darme muchos golpes. Impresionante que yo me quedé ciega de un ojo. Caramba. Después, o sea, me reventó la boca, la nariz, o sea, fue impresionante cómo quedé. Yo comencé a defenderme con las manos, era lo único. Porque él tenía una navaja. Él tenía una navaja, era lo único con lo que yo tenía para defenderme. Y cuando él vio que yo comencé a agredir el rostro con las uñas, porque era lo único, comenzó a darme con la navaja, y por eso es que tengo las heridas en los brazos. Y al final, cuando ya escuchó que venía la policía, fue que él me tiró al cuello, porque no era para la cara, realmente era para el cuello. Yo esquivé de alguna manera, porque no era mi día, esquivé cuando él me mandó, esquivé, y fue que me cayó en el rostro, que por eso tengo esa cicatriz en el rostro. Pero cuando él vio que me abrió todo el cachete, porque se abrió completamente, o sea, se veía todo lo que tenía adentro, él dijo, no, la maté. Yo caí privada y él salió con la navaja lleno de sangre, y nadie se metió porque pues todo el mundo le dio miedo. Y hoy esa persona está en libertad. Está en libertad. Salió una sentencia de 5 años, 8 meses, tiene que pagarme una indemnización. Él apeló el caso y el caso está ahí. No pasó nada. Y a ver, déjeme, y yo creo que su caso es distinto al de Eileen Moreno y Alejandro García, en el que hay como una doble agresión, pero usted en algún momento pensó si usted había hecho algo es decir, en la pareja había un juego similar de violencia, había algo. No, era un caso totalmente distinto. Bueno, en ese caso sí era distinto. ¿Por qué razón? Yo, como te digo, yo en esos 3 años que tuve de relación con él, nunca le había conocido esa parte oscura a él. Por eso me sorprendió y por eso nunca se esperó que cuando él llegara a mi casa me fuera a hacer ese daño. Nadie se lo esperaba, ni siquiera yo. Lo vi tan tranquilo, él llegó muy tranquilo, llegó, o sea, ni borracho, como para decir, no, es que llegó, nada, cero, muy tranquilo. O sea, él iba ya dispuesto a hacerme el daño. Sí, claro. Mira, Daniel, yo tengo algunos pacientes, hombres, que reportan que el detonante para ellos haber sido violentos es que la mujer les rompió la relación o le dijo ya no seguimos más. Lo del abandono. El abandono. Y que en el momento del abandono se transforman. O sea, cualquier cosa, incluso consideran a veces un abandono que no le esté contestando el WhatsApp. O sea, llevo 5 WhatsApp y no me ha contestado, ¿qué pasó? Entonces me estoy empezando a poner violento, me estoy empezando a desesperar porque me va a abandonar. Y los más sanos pues llegan a terapia, ¿no? Otros pues simplemente ya están en la picota o qué sé yo, porque ya han llegado, o están por ahí en las calles. Sí, depende. Sí, dependiendo de los hechos violentos que hayan hecho, porque ha habido de todo. Es que el machismo es la peor cosa porque es esa posesión sobre el objeto. Sí, pero a lo que voy desde el punto de vista psicológico es la dificultad que tienen ciertos hombres ambientada por el machismo para soportar una ruptura amorosa, para entender un abandono como que no me golpearon el ego. ¿Sí o no, Ana? Y por ejemplo, cuando yo llego al hospital, porque la policía llegó como a los 3 minutos después de lo que me pasó, me llevaron al hospital y en segundos él seguía llamándome. Que si iba a volver con él, que si iba a volver con él. O sea, es impresionante después de todo lo que... Pero el tema del abandono... O sea, y él siguió que tenía que regresar con él, como vio que no lo hice y comencé a denunciarlo, me amenazó con echarme ácido, por eso yo me escondí, por eso, o sea, para mí fue todo un calvario. Claro, no fue solamente el hecho de que la cortara y que por poco la mata, sino que siguió después. Siguió después, y con todo eso yo fui a la fiscalía, les dije, les mostré pruebas, miren, pasa esto, sigue pasando esto, nada. No, porque la fiscalía no hace absolutamente nada casi en ningún caso. Eso es bueno que la gente lo sepa no, es que no, mire lo que le pasó a esta mujer, estaría muerta, probablemente. Sí, claro. O sea, estuvo de buenas, excúseme que utilice esa expresión, pero en general es así, las instituciones del Estado son paquidérmicas, son amorcilladas, son ineficientes,
están llenas de burócratas calentando el puesto todo el tiempo. Es excepcional que la Fiscalía actúe con algún grado de y ahí me eficiencia. parece muy importante ver esa distancia en el lenguaje jurídico y el lenguaje real, humano y psicológico. No, el jurídico también es real, doctor. Pero fíjate que hay una cosa muy importante, lo que tú mencionabas, que uno está mencionando todas estas cosas de fondo, todo el dolor, y finalmente dan un dictamen que no, la herida le faltó más profundidad, le faltó más cercanía al cuello, por lo tanto no fue grave. Pero no, eso no es un tema de lenguaje jurídico, eso es un tema de desidia del o la funcionaria que atendió su caso. Y no sé cuál sea el estado de su caso, pero con mucho gusto la apodero en mi oficina, sin ningún costo, lo hago pro bono. No tengo ni idea cuál sea el estado, ya se lo digo, ¿no? Si ya terminó me alegra, y si no ha terminado, con mucho gusto la apodero en mi oficina gratis, porque lo que le pasó a usted no le debe pasar a ningún ser humano, hombre o mujer, violentado o hace un día o hace unos años. Esto, lo que le pasó a usted, lamentable, desde luego, pero el gran victimario ahí es el Estado, que no ha sido capaz de responderle. Porque usted, de una persona loca que tiene un comportamiento patológico, no soy psiquiatra ni psicólogo, puede esperar un tipo de comportamientos de esos. Pero del Estado usted tiene que esperar el comportamiento exactamente opuesto al que tuvieron con usted. El Estado debe ser eficiente, el Estado debe ser proactivo. Usted ha tenido o ha debido tener algún tipo de protección, de ayuda psicológica. Pero mire lo que le pasó. ¿Y me dice que no ha salido la sentencia de segunda instancia? No ha pasado. Bueno, y ahí también tenemos que mirar exactamente eso. ¿Cuántos casos uno ve que llegan al consultorio derrotados por un Estado que lo siente incorrupto? Que dicen, mire, aquí ¿sabe qué creo yo? Estaba pensando ahorita, cuando veía las imágenes de esta niña que se grabó en México, yo no sé si hay una sensación de impunidad tal que reina en los colombianos, que es real, debo decir, que todas las víctimas se la pasan buscando pruebas. Y grabando sus agresiones y grabando las agresiones de las que son testigos para que la Fiscalía les crea. Yo alguna vez tuve que presenciar un caso hace muchos años en el que una persona fue a poner una denuncia porque violaban a un niño, y el consejo que le dio la policía es que pusiera unas cámaras y que grabaran cuando volvían a violar al niño para coger al violador en flagrancia. Ese es el Estado que nos tocó. Como que la falta de Estado está siendo reemplazada por el estado de opinión y el estado de juzgamiento que puede tener una persona. El señor García, a quien no conozco, quien no me ha llamado para defenderlo, tiene derecho a una presunción de inocencia. Tiene derecho a que se le juzgue y se le venza en un juicio. De eso a mí no me cabe la menor duda. Pero también tiene derecho Aylin Moreno a que eso suceda pronto, rápido y de manera eficiente. Claro, pero ahí es difícil. Uno cómo hace para compaginar la presunción de inocencia y el derecho a las víctimas a ser creídas y a no ser revictimizadas ante el escepticismo y el tener que comprobar. Es decir, hay testigos, hay unos medios de prueba, digamos, los indicios. Pero yo creo que estos casos son interesantes porque es un llamado de atención para muchas de las áreas en las cuales estamos desajustados. Tenemos que conocer, por ejemplo, sobre el amor. Se nos olvidó amar. Ahora amar es quién derrota a quién lastima a quién, o si es usarnos, o si es acompañarnos un tramo de la vida porque hay un interés de por medio. Otro problema grave que está implícito en este tipo de reacciones es que nos fusionamos con el otro. Queremos que el otro nos pertenezca, que sea como un objeto. Y si está solo y si está desamparado, con mayor veras yo le puedo agredir. Entonces tenemos que entender que somos dos en una pareja sin perder la individualidad, sin dejar de ser uno. Que tenemos que empezar a amar de una manera donde el amor se construye, donde tiene que haber principios, valores, unos diálogos. Me parece un poco idealizado lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Pues porque no todas las relaciones son así. Habrá relaciones en las que solo sea un interés sexual, pero eso no me permite a mí golpear a la persona con la que tuve sexo. O sea, me alegra que la gente piense así. Digamos, no importa cómo yo piense, lo que le estoy diciendo es que aún en relaciones donde no hay esa idealización que usted acaba de plantear, usted no puede tocar al otro, ni insultarlo, ni agredirlo física o verbalmente. Pero qué bueno que se presente esto, porque es la distancia entre el diálogo de un penalista y el diálogo de un psicólogo, donde ustedes también de alguna manera se reducen a ciertas cosas. Es así, y no importa si hay amor o si no hay, pero es esto. Yo estoy hablando de lo que nos sanaría como colombianos y nos sanaría la mente y el alma. Me tengo que ir a la pausa, regresamos con esta discusión después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, esta noche hablando de violencia de género, del caso Aylin Moreno. Salimos a la calle a preguntarle a la gente cuál es el origen de la violencia de género, de la violencia de pareja, y esto es lo que nos dice. ¿Crees que la violencia
violencia contra la mujer es un problema que es desencadenado solamente por el machismo de la sociedad o de los hombres, o de pronto hay otros factores que influyen? No, pues yo creo que en sí es como de parte y parte, ¿sí? Porque igualmente lo primordial es como el respeto entre personas y géneros, sin definir que sea hombre o mujer el que lo haga, está mal visto. Yo creo que eso va en la falta de respeto de pareja. Hay muchas dificultades en Colombia porque la liberación, me disculpas, liberó a la mujer en sí. Y antiguamente mandaba al hombre en el hogar. Los celos son enfermizos, eso es una enfermedad que hace que el hombre ataque a una mujer, la golpee por los celos pasionales. Desde pequeñas nos educan de una forma en que solo se le da respeto a los hombres y se tienen por inferiores a las mujeres. Pues de que hay mujeres que hacen cosas que no deben, sí, igual que hay hombres que hacen cosas que no deben, pero uno nunca debe pasar ciertos límites de violencia. Las abuelas, las tías, sí, mujeres que anteriormente creían que servían solo para cocinar, entonces también están criando así a sus nietos. Por el machismo más que todo, pero también la mujer a veces da por dónde, siéndole infiel, faltándole el respeto, no atendiéndolo como pareja. Por eso más que todo se da la violencia contra la mujer. La misma mujer ha permitido que el hombre la maltrate tanto física como psicológicamente. Yo pienso que la mujer de nuestra época se está igualando al hombre en muchos aspectos, ¿no? ¿En cuáles? La fumadera, tú la ves con una botella de trago, la ves con una cerveza. Entonces el hombre, yo pienso que llega a ver en una mujer es como un machito, otro macho al frente. Hablan y se tratan de, bueno, con groserías, con... Entonces pienso que el hombre le ha perdido mucho el respeto a la mujer actual, es por eso. Y ahí yo creo que uno ve perfectamente dónde está muchos de los orígenes de la violencia de género, es en la forma en la que entendemos los roles de cada uno en la relación. Claro, totalmente. O sea, yo digo, ¿cómo así que el hombre tiene que esperar a que la mujer, o sea, llega a la casa y la mujer tiene que atenderlo, y si no lo atiende, entonces la mujer es la que está mal? Algo falló. Entonces uno dice, no tiene por qué ser así. Tenemos que tener igualdad también, y las mujeres ahorita nos estamos esforzando demasiado por ser más visibles. Pero entonces, Ana, ¿usted diría que la violencia de género se explica solamente por una actitud machista, retrógrada, violenta y bruta y burda de los hombres? O sea, ¿cuál es la interacción que hay ahí entre hombres y mujeres que lleva a que se dé la violencia? Claro, yo diría que sí, porque los hombres quieren tener ante la mujer como esa posesión. O sea, y por ejemplo en mi caso pasó así. O sea, el hombre quería que yo fuera únicamente de él. Sí. Y obviamente eso ya no existe, o sea, no debería de existir. Entonces es por esa razón también que se presenta en el otro caso, ¿no? Mujeres altamente posesivas. Claro. También, no, claro, obvio. Es que estoy diciendo una cosa que suena obvia, pero que por haber una superioridad física evidente del hombre sobre la mujer, ¿no es cierto? El hombre generalmente es más fuerte. El tema del temor que puede sentir la mujer es mucho más evidente. Pero hay mujeres tremendamente violentas. Mira, yo he tenido en mi oficina casos de hombres violentados psicológica y físicamente por mujeres. Déjeme, le doy las cifras de violencia intrafamiliar por género, que muestra que evidentemente hay muchos más casos de mujeres que son violencia, víctimas estos son lesiones personales, ¿no? Personas que se presentan con lesiones personales por casos de violencia intrafamiliar, y entonces solamente estas son cifras de este año, de entre enero y julio. En el 2017 fueron 10.000 hombres, en el 2018 10.800, que ha subido 6% la denuncia, y en mujeres 33.000, 34.000 en el 2018. Es decir, por cada 3 mujeres que son víctimas de lesiones personales, hay un hombre, más o menos, ¿no? Pero es significativo. O sea, no estamos hablando de un tema residual. Cuando usted tiene el 33 o 30% de un fenómeno que se refleja en el otro género, está hablando de un fenómeno significativo. Pero entonces, y yo creo que usted quería decir de alguna forma que hay una forma en que las mujeres también pueden ejercer violencia contra los hombres. Claro que la hay. Que no justifica, pero que puede ayudar a explicar de alguna forma el tema de la violencia de género.
pues explica que hay otros fenómenos distintos de que la relación sea víctima-victimario siendo victimario el hombre. Sí, creo que hay otros fenómenos. Hay fenómenos más sutiles, pero muy demoledores. La violencia económica, por ejemplo. Usted lo sabe bien, doctora, cuando la mujer se para y le dice al hombre es que usted es un vago, usted no trae plata para la casa, y otro señor está desempleado o se enferma, y es que los hombres no se enferman, o es que usted es gay. Hay una violencia bueno, verbal es que yo miraría tenebrosa. muchas cosas. Hay, digamos, unos referentes como una Colombia con 54 años de guerra que valida la guerra. Y También, eso se va claro. pasando también a nuestros hogares y a nuestras relaciones de pareja. Ajá. Como que todo tiene que ser una lucha de poderes y una guerra constante. Aparte de eso, hay que mirar también las interpretaciones que ahorita cada quien está dando de qué es ser mujer o qué es ser hombre o yo no me dejo y lucha de poderes. ¿Sí? Se está llamando también a que en esta lucha donde va a haber violencia y se está dando violencia física, verbal, emocional, muerte violenta y todo lo demás, ¿qué sigue? Un vacío existencial, vamos a estar solos, nadie va a confiar en nadie. Esto va a ser una guerra donde... ¿Pero y usted cree que este es un tema que se ha ido agravando? Claro, la cifra lo muestra. Entonces, me gusta porque tiene que llamar al Estado y a los entes educativos y a los entes terapéuticos a decir, sentémonos a replantear esto porque hay que desaprender. Se aprendieron unos roles donde que ser hombre es esto y tiene que cocinar y tiene que hacer esto la señora y ella tiene que ser sumisa y eso ya quedó, ya es la crisis del machismo. Ana, ¿usted cree que esto está también, es un problema el de la violencia de género, la violencia contra las mujeres que está en incremento o que está más visibilizado? Bueno, como veo las cifras, veo que está en incremento, yo creería que podría estar menos, digamos, que la tasa podría bajar. Ojo, porque además ahí uno puede decir, estas son las cifras que llegan a medicina legal y entonces cada vez hay una disposición mayor de las mujeres para ir a denunciar, mayores facilidades. Claro, sí, porque claro, ahorita mostramos más nuestros casos, son más visibles lo que nos está pasando, pero veo que los casos siguen creciendo y no pasa absolutamente nada. Problema fácil. Lo hacemos visible todo el tiempo y uno creería que podría bajar, podría reducir, pero realmente me doy cuenta de que no. No, pero en mira una países cosa. como el nuestro, donde tenemos unas zonas rurales muy marcadas, pero digamos, donde no ha entrado el Estado, nunca, ni a través de una escuela. Es decir, pensar que allá la educación, si se me permite la expresión moderna de que la mujer tiene igualdad de derechos, es una cosa muy escasa. Yo he estado en lugares de Colombia donde se sorprenden de ver a una mujer manejando. Pero pensar que había menos violencia de género durante la década de los 50, de los 40, de los 60, claro, incluso porque la cuando... mujer, una de dos, o no se... Claro, obedecía y no denunciaba. Aguantaba más. Pero perdóname, qué pena que me salga el tema un poquito, pero no se le olvide que los abusos sexuales por parte de miembros de la iglesia contra menores siempre ha sucedido, pero es ahora que se denuncia. Me tengo que ir a la pausa, ya regresamos con conclusiones de este tema, hablando hoy de violencia de género. Seguimos en Zona Franca, hoy hablando del caso Aylin Moreno, violencia de género. Déjenme darles unas cifras para enmarcar la magnitud de este tema en la sociedad colombiana. Esto es un tema marginal. La violencia intrafamiliar da cuenta de 30% de las lesiones no fatales en el caso de las cifras reportadas en medicina legal. La violencia interpersonal, que son como las riñas de calle, son el 44%. Las lesiones en accidente de tránsito son 17%. Y los exámenes médicos por presunto delito sexual son el 10%. Es decir, esto no es un problema pequeño, no es un problema que sucede solamente cuando le pegan a una actriz, sino que hablamos de eso cuando le pegan a una actriz y tenemos videos, pero es un tema que está en las raíces de los fenómenos de violencia. Si usted suma las dos, la interpersonal y intrafamiliar, tiene el 70% de la violencia cotidiana, digamos, colombiana. 70-75%, que es una barbaridad, somos una gente enferma. Redondeemos un poquito. Yo creo que hoy, Claudia, dijimos que esto no es un caso solamente en el que las mujeres son víctimas, sino que hay unas dinámicas sociales, y no estoy diciendo que las mujeres se lo merecen, que se lo ganan, sino que hay una explicación compleja para la violencia de las parejas. Exacto, hay unas dinámicas sociales patológicas donde no nos hemos detenido a conversar a profundidad qué es lo que va a hacer feliz al ser humano. Creo que ninguno de ellos dos, ni Aylin, ni su pareja o expareja, hoy están tranquilos ni felices. Si estaban rotos por dentro, ahora quedaron desgarrados, ¿sí? Y están en la picota pública de todos los comentarios, unos en pro, otros en contra. Pero eso está mostrando unos seres humanos que tenían un yo débil, frágil, que no se conocían a sí mismos
y que entramos en unas dinámicas de mostrar y hacer la figura de que tenemos que tener una pareja, tenemos que tener vida sexual, pero ¿de dónde nos agarramos? Si no hay una base vamos a terminar todos así, deteriorándonos y lanzándonos al vacío. Pero adicional a eso yo vuelvo y reitero que los medios de comunicación en particular le haría una crítica grande a toda esa cantidad de novelas que nos muestran esos amores donde se desgarran y todo, pero ay, tan lindos, quedaron juntos, ay, pero él tenía... O sea, ¿usted cree que la pasión, de la pasión a la violencia hay un paso corto o qué? Sí, la pasión pues nubla la razón, las pasiones nos arrollan, nos azotan y son un engaño, son un engaño. Finalmente, cuando el ser humano que se enamoró supuestamente de esa pasión loca, se da cuenta que el otro es diferente de él, y que ya no le va a obedecer o que no es su cosa para poderla usar, le da mucha ira, porque ahí empieza la frustración. Usted va a hacer, usted piensa y siente por usted misma, no. Eso no estaba planeado por el grupo. Y su caso muestra que hay ocasiones en las cuales la violencia sí es perpetrada por un hombre que por alguna razón se sale de sus cabales o porque el marco de pensamiento que tenemos algunos hombres en este país es muy violento y en ese caso es muy difícil conseguir ayuda del Estado. Claro que sí, o sea, yo lo primero que hice antes de que me pasara el hecho fue denunciar, listo, denuncié, no pasó nada, absolutamente nada. Él comienza a amenazarme. Llega a mi casa, ocurre este hecho y yo digo, listo, voy a poner el denuncio como tiene que ser, ¿dónde está la justicia en este momento? Voy a medicina legal, me toca ir muchas veces a medicina legal porque ya tomaron la lesión, para que tomen las lesiones como que son de por vida. Entonces es todo este proceso y que esta persona todavía te sigue haciendo el mal, te sigue haciendo daño y que la justicia todavía no siga haciendo nada y es lo que uno sigue tocando puerta y buscando todas las ayudas posibles para que esto... Y hábleme en ese sentido de la respuesta, es decir, hay unas respuestas proactivas, hay sociedad civil, usted hizo una fundación para ayudar a personas que han tenido problemas como el suyo. Claro que sí, a raíz de todo lo que me pasó y de todo lo que vi, porque no fue bastante, digamos, no fue nada fácil como sobrellevar esto, porque me tocó prácticamente sola, me tocó muchos psicólogos para poder como levantarme nuevamente, aceptarme yo misma, me tocó perdonar a esta persona para poder seguir con mi vida, porque yo misma me estaba como ahogando en un vaso con agua. Pensé en que qué lindo poder escuchar a otras mujeres que están pasando por esta situación y que nos unamos entre todas y que me convierta yo como en esa voz. Sí. Porque yo sé que hay muchas personas que dicen, claro, como tú eres actriz, a ti sí te escuchan. Y yo, bueno, tomémoslo por el lado bueno, listo, soy actriz, entonces aprovechemos y nos unimos para poder ser escuchados y no solamente yo, que estamos escuchadas todas. Sí. O sea, los casos que tú llegas a ver de las otras chicas, o sea, es una cosa impresionante. Terribles, o sea, impresionante. O sea, mi caso es nada a comparación de los casos de todas las chicas que están en la fundación. Y casos que permanecen en el anonimato, uno solamente llega a estos por los casos más célebres, Fabio. De todas formas, es difícil aquí hacer en algunos casos, es difícil la distinción víctima-victimario y que sea tan blanco y negro. No, es que las relaciones humanas nunca son blanco y negro. Y las relaciones humanas, cuando se convierten en relaciones humanas objetivadas, que es lo que hace el derecho, pues pierden la capacidad de discernirse que es blanco y negro. Yo no había visto estos videos, entonces siempre pensé que la niña era la golpeada. Ahora veo que la niña es la golpeada, brutalmente golpeada, reprochablemente golpeada, pero que también ella a su vez tuvo unos actos de violencia verbal muy severos en contra de un hombre que uno podría decir que es inseguro y lo que se quiera. Sí. Pero tampoco está bien eso. Entonces, lo que uno ve es que hay un combustible siempre listo a estallar cuando se juntan estas personalidades. No es fácil, jurídicamente no es fácil esto. Mire los obstáculos que usted tuvo que enfrentar, terribles. Y usted ahí, reitero, pro bono la lleva a Fabio Umar, lo hago con todo el gusto y con todo el cariño del mundo. A la salida el caso de Ana Harlen. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias especialmente a usted, Ana, por compartir su historia. ¿Cuál es la fundación de Ana? La Fundación Ana Harlen. ¿Dónde queda Ana? Bueno, me pueden escribir en mis redes y allí pueden encontrar toda la información que requieren. Igual no solamente trabajo para mujeres que han sido víctimas, sobrevivientes, atacadas con ácido y con arma blanca, sino que también trabajo con mujeres que son pacientes oncológicas, les enseño a ponerse turbantes. Es una labor que quiero hacer y que estoy haciendo por toda Colombia.
y a las mujeres que han sido víctimas sobrevivientes les enseño a maquillarse, digamos como que dono todo ese don que tengo y todo ese conocimiento que tengo para poderlas, digamos... Gracias, Ana. Gracias, Claudia. Yo en pro del amor, que las parejas se amen y que las mujeres no me las lastimen. El amor es difícil, me voy. Pero no es imposible. Gracias a ustedes, nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.